utilizando la hilaza La Abuelita. En su tutorial usted puede ver todos los materiales que utilizamos para ella. Pero en su vestidito, la demostración de este vídeo yo se la estaré realizando precisamente con la misma hilaza que realizamos el amigurumi, ¿ok? Con La Abuelita, con este rosita. Sin embargo, usted puede cambiar el color de este trajecito. Por ejemplo, yo acá he utilizado para este vestidito la hilaza Sinfonía, que es este lila que ven acá. Y ambos combinan súper bien, súper bonito, ¿ok? Así que ya sabe, La Abuelita o Sinfonía, usted puede hacer este trajecito con cualquiera de ellas. E incluso, si realizó su amigurumi con otro material, pues claro que sí. Pues con el material que usted haya elegido estará bien. Para el detalle, pues siempre voy a utilizar hilo de color blanco y además también vamos a necesitar un botoncito para colocar en la parte de atrás. El color a su elección, ¿ok? Y el tamaño, pues también dependiendo del tamaño que le quede el ojal. Este lacito yo así lo he dejado, no tiene broche ni nada, pero le doy la idea de que puede colocarle un elastiquito, algo que usted pueda remover si eso es lo que desea, ¿ok? Pero yo así lo voy a dejar, ya que a esta Hello Kitty en el futuro pues yo la voy a estar vistiendo con otros atuendos. Con ambas hilazas yo utilizo un gancho de 2.5 milímetros. Si usted desea utilizar otro, siempre tenga en cuenta que sí, el número de gancho que usted utilice puede cambiar el tamaño del vestidito y entonces quedarle pues más suelto o más ajustado a su kitty. Pero está bien, puede intentarlo si usted prefiere utilizar otro número de gancho. Claro que sí, necesitaremos una agujita lanera para unas poquitas costuras y esconder las hebras. Es todo lo que necesitamos para vestir a Hello Kitty, así que sin más, comencemos. Para el vestidito estaremos utilizando el rosa tierno e iniciaremos con un nudo corredizo y seguido 36 cadenas. 1, 2, 3, 4. Así continuaré realizando cadenas hasta tener un total de 36. Listas las 36 cadenas, comenzaremos a partir de la cadena número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues esas 6 las dejaremos como ojal. Y vamos a comenzar a realizar 30 puntos bajos. 1. Puedes realizarlo tomando las hebritas traseras tradicional o tomando la hebrita que se forma por detrás de la cadena y así queda un acabado más bonito en la parte de encima. Voy a tomar la hebrita que se forma por detrás de la cadena. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta realizar un total de 30 y acabar todas las cadenas. Comenzaremos la ronda 2 girando la pieza y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos saltamos 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y en el siguiente, o sea, salta 8 y en el siguiente comenzaremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, saltamos 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el siguiente comenzamos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y habremos acabado esta ronda con 24 puntos. Precisamente en la ronda 3, gire el tejido y 24 puntos bajos. Los primeros 4 encima de los 4 puntos anteriores, 1, 2, 3 y 4. Y luego le siguen 5 más, 1 en cada cadena que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Asegúrese de que tiene las 5 cadenitas ahí. Por cada cadena un punto bajo. 1, 2,
3. Bueno, pues así va a continuar en las cadenas. Luego aquí tiene 6 puntos, 5 puntos bajos más en las cadenas y 4 para acabar. Y volverá a completar la ronda con 24 puntos. En la ronda número 4 iniciemos girando el tejido y primeramente 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento toda la ronda y en esta ocasión acabaremos con 30 puntos. En la ronda número 5 giremos el tejido y esta vez las repeticiones serán de 2 puntos y un aumento. Un punto bajo, 2 y luego le sigue el aumento. Así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda. Y en esta ocasión acabaremos con 40 puntos. En la ronda número 6 giremos el tejido y en esta ocasión las repeticiones serán de 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda. En esta ocasión acabaremos con 50 puntos. Desde la ronda número 7 y hasta la 10 giremos el tejido y realizaremos solamente puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos un total de 50 hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 10. En la ronda número 11 y última, una cadena, gira el tejido, un puntito deslizado. Esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda, una cadena y un deslizado, una cadena, un deslizado. Así será el borde de este vestidito, una cadena y un deslizado. Continuaré repitiendo hasta completar la ronda. Cuando realice el último puntito deslizado, una cadena a modo de asegurar y cortemos la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para esconderla, ¿ok? Y así vamos a esconder todas las hebras que nos hayan quedado. Como puede ver, ya he colocado el botoncito, tan solo puntaditas para unir un botón y listo. A este vestidito le falta un detallito que se lo vamos a realizar ahora utilizando hilaza de color blanco. Ya he realizado una marquita, pues es súper fácil. He dejado una hebrita larga en el inicio que me va a servir para asegurar con la del final. Yo voy a dar una puntadita hacia el otro lado y eso quedará por dentro del vestido. Usted lo borda como guste. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? Marqué, está bastante cerquita de esta manguita de aquí, pero usted puede hacer esta marquita donde guste, ¿ok? Voy a correrla un poquitito más para que me quede aproximadamente a la misma distancia. Voy a dar 3 puntaditas, que fue lo mismo que di en esta marquita de acá. O sea, nada más de la misma cantidad de puntadas y listo. 1, 2 y 3 y las retiro hacia detrás. Ahí que nos queden lo más similares posible. Ahora sí, pues aquí detrás voy a hacer un nudito entre ellas. Listo. Esto lo voy a nada más cortar. Y ahí lo voy a dejar, ¿ok? Yo así lo voy a dejar. Siento que hasta una pizquita de silicón podría asegurarla un poquito más, pero esto quedará en la parte de adentro. Así es como se verá el vestidito por fuera. Y ahora sí que vamos a colocárselo a Kiri. Vean qué ternura. Me encanta, la verdad. Ahí está su colita tapadita, pero ahí está. Y el vestido por enfrente y a esta Hello Kitty nada más le falta un lacito. El lacito es bien sencillo. Voy a dejar una hebrita larga al inicio. Iniciamos con un anillo mágico.
3 cadenas de subida, que ya esta que asegura el anillo, pues va a contar 1, 2 y 3. Y dentro del anillo mágico, 2 puntos altos, 1, 2. 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Volvemos a repetir exactamente lo mismo. 3 cadenas, 1, 2, 3. 2 puntos altos dentro del anillo mágico, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Cortamos la hebra dejando hebra suficiente para realizar el centro y además también para luego unir a la cabecita. Vamos a cerrar el anillo. Con la hebrita más larga que hemos dejado, pues realizamos el centro. Tantas vueltitas como usted desee. Ya he realizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, pues creo que ya es suficiente. Que quede con volumen, pero no demasiado. Y con la hebrita del inicio, pues vamos a asegurar con un nudito común. Listo. Con estas mismas 2 hebritas usted puede hacer la unión a Kitty, ¿ok? Pero en mi caso yo nada más las voy a esconder, pues pretendo que esta ropita sea completamente removible, ¿ok? Así que podríamos tal vez sujetarla aquí detrás con un lacito que no sea fijo o algo así, se me ocurre, pero usted lo puede fijar como guste, pegándolo, cosiéndolo, como usted prefiera. Espero y este vídeo haya sido de su agrado y me deje saber en los comentarios qué otro personaje le gustaría relacionado con Hello Kitty o qué atuendo le gustaría que le colocáramos a esta bellezura. Hasta aquí este vídeo, 1.000.000 de gracias por verlo hasta el final y si aún no se ha suscrito a este canal, pues ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. Chau, chau.